Porque acá, pomposamente, lo que plantea el gobierno es, como siempre, leyes ómnibus, en donde plantean títulos rimbombantes y confusos con el objetivo de ocultar la verdadera intención. Lo que el proyecto dice defender es que una propiedad privada está supuestamente amenazada. Cuando en realidad lo que quiero transmitir es que la redacción original, se supone el artículo 16.7 de la Constitución Nacional, fue precisamente de Juan Bautista Alberdi. Y la verdad es que cuando se hizo el Acuerdo de San Nicolás y obviamente el Protocolo de Palermo y después el Pacto de San José de Flores, etcétera, etcétera, digo, de la Constitución de 1853, 1860, 1866, 1898, la verdad que no hubo ninguna modificación. En el año 1949 fue la única vez que efectivamente el artículo 38 de la Constitución Nacional establece claramente la función social de la propiedad. Y a su vez, es importante remarcar que en 1957 se mantuvo todo, en 1972 no se reformó eso, en 1994 tampoco se tocó el artículo 17 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, es una burda y absurda mentira que pretenden instalar. El problema real en la Argentina es, vuelvo a insistir, que millones de familias no pueden acceder al título de propiedad de la tierra y sobre todo por la pérdida de la capacidad del Estado de regular quién es dueño de este territorio nacional en un escenario de disputa global por la tierra, por el agua dulce y por los minerales estratégicos. De manera tal de que a mí me parece que es muy importante observar la misma estrategia de siempre. O sea, tratar de generar materias heterogéneas distintas para que el objetivo sustancial sea otro. Y la verdad es que el objetivo que tiene esta denominada ley ómnibus es eliminar los límites a la Sí, eliminar los límites a la extranjerización de la tierra que están establecidas en la ley 26.737. Por eso, la síntesis que quería transmitir para que todos tengan una idea precisa es que este proyecto de ley modifica varias leyes. Primero, la ley 21.499. Esta ley, que básicamente lo que hace es modificar la ley de expropiaciones. La ley de expropiaciones es una ley de la dictadura militar por el artículo 5 del Estatuto de Reorganización del Proceso de Reorganización Nacional en el año 1977. ¿Qué establece esa ley de expropiación? Básicamente, el procedimiento. ¿Cómo se hace una expropiación en la República Argentina desde siempre? Primero, se establece por ley del Congreso o por la legislatura provincial cuando corresponda, se declara el bien de utilidad pública, que el bien está sujeto a expropiación, que se establece un monto indemnizatorio correspondiente y que cada jurisdicción tiene los mecanismos de valuación correspondientes. La República Argentina es el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Por lo tanto, se dicta una ley de Congreso, se establece claramente la necesidad de la apropiación, se establecen los mecanismos de tasación y si efectivamente el Estado Nacional tiene dificultades o alguna cuestión, digamos, puede haber una retrocesión o eventualmente se disputa o se discute eso en el ámbito de carácter judicial, la evaluación. O sea, no hay ningún problema. ¿Qué introduce este proyecto? El famoso lucro cesante. Te dice, primero, que la expropiación tiene que tener una interpretación restrictiva. ¿Qué interpretación restrictiva? Si vos tenés que hacer un acueducto, si tenés que hacer una ruta, si tenés que hacer una liberación de trazas, si tenés que hacer un electroducto, si tenés que hacer lo que sea que corresponde desde el punto de vista de la capacidad regulatoria del Estado para determinar en virtud del bien común una obra estratégica para la resolución de un problema colectivo de nuestra comunidad, obviamente tiene que recurrir a este tipo de instrumentos. Ahora, lo que claramente se engarzan son varias cuestiones aquí, porque la ley de expropiación es porque como libera la capacidad de apropiarse en términos privados de tierra, territorio y lugares de carácter estratégico, lo que se cubre es que ante eventuales expropiaciones ulteriores por parte de otro gobierno, esto se tenga un lucro cesante equivalente al 30%, porque la verdad que es algo absolutamente antojadizo. Lo que pone la ley dice, la ley de expropiación lo que te dice, bueno, el bien está sujeto a expropiación, existe un monto indemnizatorio, ese monto indemnizatorio o se paga al contado como una fórmula básica para que te entreguen el bien,
eventualmente tenés el índice de actualización del precio, la tasa de interés correspondiente y el lucro cesante. Por lo tanto, nosotros obviamente nos oponemos a el modus operandi y a la metodología que se plantea a través de la ley de expropiación. Pero vuelvo a insistir, la ley de expropiación está engarzada perfectamente en la extranjerización de tierra y en la posición estratégica de determinado tipo de bienes por parte de estos sujetos de acción privada. La segunda cuestión que me parece importante remarcar es precisamente que la ley 24.374, ¿se acuerdan ustedes? La famosa ley Pierri, establecía un mecanismo. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Ah, bueno, ahí está. Bueno, la segunda ley es la ley 24.374. ¿Se acuerdan? Ley Pierri. ¿Para qué era eso? Para la regularización dominial. Bueno, lo que hace este proyecto que se reforma es volver a, esto es un principio de regresión, porque antes, por una ocupación pacífica, en 3 años, establecía un mecanismo para quedarte con la titularización. Acá, automáticamente es un puente de prescripción adquisitiva a 10 años o una usucapión en 20, por lo tanto, lo que antes te podía resolver a través de un procedimiento en 3, te lo pasa a 20. O sea, es verdaderamente una involución en el proceso de regularización dominial. Tercer tema, lo que es la ley de 26.737, ustedes saben que esto, bueno, ya se lo explicó, pero básicamente hago un resumen. Primero, la limitación al 15% de la superficie territorial. La superficie territorial argentina, muy bien, es 2.780.000 terrestre, 3,7 millones de kilómetros cuadrados con superficie insular y la porción antártica argentina. Definitivamente, si uno proyecta eso, ¿cuánto sería? Cerca de 42 millones de hectáreas. ¿Y cuánto es lo que ya se adquirió por parte de inversiones extranjeras? El equivalente a 13,7 millones de hectáreas, que es lo mismo que la superficie, fíjense, del Reino Unido de Gran Bretaña, por ejemplo. Entonces, lo que yo digo es, en primer lugar, 5% de la superficie del 15% está siendo adquirido hasta el momento por inversión extranjera y ya quieren eliminar cualquier tipo de límite o impedimento. La segunda cuestión es el 30% de la porción de titularidad. O sea, nadie puede tener más del 30% de una procedencia. Ejemplo, 2,9 millones de hectáreas son de procedencia efectivamente de origen de Estados Unidos. Después viene Italia y después vienen los españoles. También el tema de 1.000 hectáreas en la zona núcleo correspondiente. Y a su vez, obviamente, el tema de la eliminación correspondiente de las otras restricciones. También la ley establece, la ley 26.815, que es el tema de manejo del fuego. Obviamente elimina 2 limitaciones básicas para que arrasen con todo. Implementen medidas de carácter inmobiliario y obviamente esto va y conspira contra todo lo que existe, que tiene que ver con la Ley General del Ambiente, con el Acuerdo de Escazú, con el convenio de la OIT 169, en fin, digamos, con todo el marco regulatorio en materia ambiental. Y también lo que tiene que ver con el registro de propiedad inmueble, la ley 17.801. En ese sentido, bajo una aparente modernización tecnológica, en realidad lo que oculta es un mecanismo para evitar un sistema de registración adecuado. Y lo mismo ocurre con respecto al tema de los sistemas de desalojo. El tema de desalojo es una cuestión de equiparación. Aquel que tiene contrato o aquel que efectivamente tiene una ocupación ilegal. O sea, en 15 días, afuera. Nosotros obviamente planteamos un mecanismo de diferenciación cualitativa entre un contrato ilegal o un contrato legal y dentro del contrato legal la perspectiva cierta de que ese contrato legal pueda tener un plazo de 180 días para establecer un intercambio de partes al efecto de resolver el problema. O sea, concretamente, todo este plexo normativo tiende a tener regresividad, a afectar a los pobres y verdaderamente hacer lo que este gobierno está haciendo. Este es el gobierno más gorila, más vendepatria y más extranjerizante que haya. Esto, que todos lo sentimos y el pueblo argentino ya lo manifiesta de una manera muy contundente, también es necesario poner en evidencia lo que hay.
El Registro Nacional de Barrios Populares establece que hay 6.467 barrios populares registrados en abril del año 2024. Implica 1,2 millones de familias. Implica cerca de 5,6 millones de personas. Esto equivale a cerca de 3 veces Capital Federal. O sea, gente que tiene problemas de acceso al suelo, gente que no tiene dónde vivir, gente, y es importante remarcar que hay cerca de 17,9 millones de personas que viven con distintas modalidades, pero de los cuales cerca de 2,5 millones de viviendas para 7,9 millones de personas que viven en alquiler. O sea, el problema del acceso al suelo urbano en la República Argentina es un problema serio. Ya abarca cada vez a un número más creciente de familias que plantean el esquema de unificación ensamble de familias, cerca de 250.000 viviendas con ensamble de familias porque no tienen cómo pagar el alquiler. Y a su vez, dentro de los asentamientos urbanos hay 14.678 en la República Argentina. A veces se plantea esa cifra, otras 16.000. Pero lo cierto es que no tienen electricidad, agua potable, cloacas y obviamente ni gas de red. O sea, nosotros lo que nos tenemos que preocupar es por qué los pobres no acceden a la propiedad de la tierra y por qué la tierra se concentra en cada vez más ricos. Y este es el problema que hay que discutir con los libertarios. Se lo pensamos proponer y discutir en el Congreso. Ustedes, le digo yo, que hablan de propiedad de la tierra. El mundo, cuando el hombre, desde la Génesis, cuando Dios crea al hombre, a su imagen y semejanza, la propiedad no existía. La propiedad es código de Hammurabi, la propiedad es derecho romano, la propiedad es la discusión hobbesiana también desde el punto de vista de la existencia del Estado o el tema de John Locke. Bueno, pero la propiedad es verdaderamente un epicentro básico del desarrollo capitalista a partir de mecanismos de consolidación del poder. Ahora, ¿se acuerdan cuando los terratenientes tenían la discusión con el proceso de revolución industrial? Porque ahí también se discutía la renta. Cada vez que se discute la propiedad, se discute la renta. Cada vez cuando se discute la propiedad y la renta, se discute el poder. Y eso significa claramente lo siguiente. Hay que decirle a los libertarios que la oligarquía ganadera terrateniente de la República Argentina se construyó con un ejército y con un Estado. Ese ejército y ese Estado financió a los oligarcas para quedarse con 41 millones de hectáreas que efectivamente fueron expoliadas los propietarios originarios. Porque esta es la discusión central. ¿Cuándo hay una reparación histórica para eso? Porque pareciera ser de que todo esto es un engendro perfectamente articulado, pero la verdad es que nosotros lo que pretendemos es que claramente estas cuestiones se discuten. Por eso me parece importante remarcar lo siguiente. Cuando discutimos la extranjerización de tierras, tenemos que discutir el mapa geopolítico internacional. El mundo tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 70% es agua, 30% es tierra, el 70% de agua, 97% agua salada, 3% agua dulce. Del 3% agua dulce, el 70% de ese agua se consume para consumo productivo, que es la producción de alimentos. ¿Saben cuántos son las hectáreas de superficie sembrada en el mundo? Porque de ese 70% de agua, el 30% superficie terrestre. Y esa superficie terrestre, 29% superficie forestal y 27% superficie agrícola. De la superficie agrícola, el 9% superficie cultivada. ¿Saben cuál es hoy el país de mayor superficie cultivable del mundo? India, casi 169 millones de hectáreas. Estados Unidos, segundo, 162. Brasil, casi oscila entre 72 y 85 millones, depende de la evaluación que se tome. O la República Argentina. Siempre está entre los 10 primeros países del mundo de superficie agrícola. Lo que quiero transmitir es que la ley te autoriza hasta 42 millones de hectáreas. ¿Saben cuánto es la superficie sembrada de Argentina? Casi 42,5 millones de hectáreas. Eso implicó que en la década de 90 hasta la fecha aumentaron de 26 millones de hectáreas a casi 42,5 millones de hectáreas. Y aumentamos de 2 millones de toneladas en 49,50 a 173 millones de toneladas ahora. Y la disputa es entre Brasil y Estados Unidos con
371 a 383 millones de cereales oleaginosos en el mundo. O sea, hoy Brasil está con la proyección de ser el primer país en el mundo productor y exportador de cereales oleaginosos. Entonces, lo que quiero transmitir con esto y por qué doy esta cifra, porque Argentina tiene 5.300 kilómetros de límites fluviales y marítimos, pero tiene cerca de 11.000 kilómetros, tomando claramente Islas Malvinas e Isla del Atlántico Sur. Argentina tiene un país cuya extensión de la Quiaca hasta Ushuaia, 3.694 kilómetros de extensión vertical, pero también es 1.408 kilómetros de oeste a este. Y también, obviamente, la disponibilidad de casi 16.968 glaciares, como así también 8.484 kilómetros cuadrados, pero que involucra, obviamente, cerca de las 66 de los 199 cuencas hidrográficas. Si nosotros no protegemos nuestros glaciares, si nosotros no protegemos nuestras cuencas hidrográficas, si nosotros no protegemos nuestro suelo y nuestro territorio, si nosotros no podemos proteger nuestros límites y nuestras fronteras, hay 156, son aproximadamente los pasos fronterizos existentes. Entonces, me parece que esto nos compromete a nosotros en ver esta cuestión, porque ya hay 36 departamentos del Observatorio CONICET y UBA que efectivamente ya superan los límites de la ley, y eso significa que también cerca de 64, cuando uno toma, ya supera el 5% promedio, y 36 supera efectivamente el límite del 15%. Entonces, digo, Lácar Neuquén es un caso testigo. Hay desplazamiento de comunidades originarias. Comunidad originaria que significa, independientemente se trata de comunidad originaria específicamente, se trata de que los que vivían ahí son desplazados por los que efectivamente compran. Molinos en Salta, más del 50%, San Carlos, más del 50% en Salta, más del 50% en La Madrid, más del 27% en Tinogasta, 25% en San Juan, entre otros. Entonces, me parece que es importante remarcar porque esto fue un mecanismo secuencial. En el año 1944, el decreto ley 15.345 establecía claramente la superintendencia de área de frontera. Entonces, no se podían vender a extranjeros los lugares específicamente detallados en zona de frontera. ¿Qué pasó después? Pasó que en 1996 y antes, la ley de defensa 23.554 y la ley de seguridad interior 24.059 establecieron precisamente la sustitución de la seguridad de frontera por la seguridad interior. Y en la década del 90 empezaron las primeras comercializaciones en zona de frontera equivalente a casi más de 8 millones de hectáreas. Pero a su vez, en el año 2011, con esta ley que también se explicaba acá, se avanzó en la regulación, pero Macri, con el decreto 820 del año 2016, estableció mecanismos de regularización de todos los negociados previos que vulneraron el espíritu de la ley. ¿Y qué hizo Milei? Lo primero que hizo Milei, y eso es importante, yo digo, estos libertarios tan chanta que son, porque esto viste que te dicen, estos tipos dicen las reglas institucionales. Digo, ¿y qué reglas institucionales van a hablar ustedes? Pedazo de mentirosos, cuando tienen 194.068 millones de dólares. Administraron 2 años sin ley de presupuesto. 603 artículos del decreto 70 del año 2023 y la ley 27742, esa de punto de base y punto de partida para la libertad de los argentinos, 603 artículos. Pero el decreto 70, ¿saben lo que pusieron? Artículo 154. ¿Qué decía? Derógase la ley 26.737. ¿Quiénes fueron los que la defendieron? Los excombatientes de Malvinas en La Plata. Y efectivamente la Cámara Federal permitió que ese artículo no se ponga en vigencia. Hoy tenemos el pueblo argentino en su conjunto. Hoy tiene la responsabilidad de honrar no solamente a nuestros héroes de Malvinas, sino honrar a nuestros héroes y mártires. Honrar la memoria de aquellos que lucharon por una patria justa, libre y soberana. Nosotros no nos podemos resignar a la traición de unos pocos. Y lo que está en juego, y esto me parece clave en términos
estratégicos es la geopolítica internacional. La geopolítica internacional hoy tenemos un mundo con una perspectiva de conflicto permanente, en donde no hay regla, donde no hay más Carta de las Naciones Unidas que se pueda respetar, y obviamente cuando uno mira el reloj del apocalipsis y dice, miércoles, 85 segundos, dicen los cientistas atómicos de 1947, estamos a 85 segundos de una explosión, y es producto del avance desmesurado y sin regulación de la inteligencia artificial, del cambio climático y de los conflictos bélicos que proliferan. Pero también de 64 tecnologías críticas, hace 25 años, 57 la manejaban Estados Unidos, ahora 57 los chinos y 7 Estados Unidos. Y a su vez, me parece que un tema que, para cerrar, cumpliendo efectivamente los 15 minutos, pese a los agoreros que teníamos acá, lo que quiero transmitir es lo siguiente. ¿Ustedes saben cuánto consume efectivamente la inteligencia artificial? La proyección es de 945 teravatios, que es 1.000.000 de megavatios. O sea, una potencialidad de consumo equivalente al 3 al 5% del consumo total de la energía del mundo. Pero ¿saben cuánto significa la refrigeración de la inteligencia artificial? 100 palabras, una botella. 100 palabras, una botella. ¿Y saben lo que significa eso? En proyección de 8.300 millones de habitantes que somos los seres humanos del planeta, la inteligencia artificial tiende a consumir lo que consumen 1.300 millones de habitantes. O sea, lo que consume la humanidad por año en bebidas embotelladas de agua mineral. Entonces, el problema estratégico de Argentina es claramente el problema estratégico de América del Sur y vuelve a retomar nuestra posición. ¿Cuáles son los escenarios que analizan este modelo y que reivindico, y quiero reivindicar ahí sí, a Magnífica Humanitas? Una carta encíclica extraordinaria que reivindica Laudato Si de Francisco, reivindica claramente el tema de la cultura del encuentro de Fratelli Tutti de Francisco, pero a su vez, precisamente León XIV, en virtud de los 135 años de la primera encíclica que fue Rerum Novarum, que a su vez León XII fue en el año 1950 el que reconoce la encíclica, o sea, la doctrina social de la Iglesia, la que pone en valor, pero también es la Iglesia la que, a través de la doctrina social, planteó la función social de la propiedad. Y esta encíclica plantea la defensa del bien común, la defensa de la distribución universal de los bienes, que lo había planteado también Popularum Progressio con el Papa Paulo VI, y básicamente a través de un mecanismo clave, no solamente la distribución universal de los bienes, sino también la civilización del amor. El tema de la justicia social, esta encíclica la reivindica claramente, es claramente la doctrina peronista, porque nosotros mamamos precisamente en la doctrina social de la Iglesia. Pero lo que nosotros tenemos que advertir es, ¿por qué vienen por tierra y territorio? Por lo que ustedes decían. ¿Ustedes saben cuánto significa una inversión de 500 megas, 1000, etcétera, en materia de inteligencia artificial? Bueno, vienen con mega inversiones equivalentes a 25.000 millones de dólares. Ahora, el 80% de eso es hardware, software, que acá ni la vemos. 15% de todo el tema de operaciones, manejo de suelo, inversión en infraestructura. Pero a su vez, la mayor generación de empleo es en el momento de la instalación de un centro de estas características. Y esos centros no funcionan con recursos humanos. Por eso es muy importante regular. Y si estos, que es necesario plantear, primero, nosotros ¿qué tenemos? Una diversidad de clima, una diversidad de relieve, una abundante disponibilidad de agua dulce. A su vez, disponemos de minerales de carácter estratégico. Y a su vez, disponemos de energía con distintas opciones y alternativas. Entonces, nosotros tenemos que hacer una gran defensa, no solamente de nuestra posición política, doctrinaria, filosófica, ideológica, sino hoy más que nunca reivindicar a Perón, Evita, Néstor y Cristina, que fueron
verdaderamente adalides en la defensa de la soberanía territorial y política de la República Argentina. Este momento no es para flojos, ni tampoco para traidores, ni mucho menos para los que dudan. Este es el momento para defender a la patria. Y a la patria se la defiende en el Congreso, a la patria se la defiende en la calle, a la patria se la defiende con el corazón, a la patria se la defiende con coraje. ¡Juntos! Bloqueemos esta ley porque vamos a defender no solamente nuestra soberanía, sino el futuro de nuestros hijos. Muchas gracias.